Adelante, por favor. Abra el micrófono. Bueno, no sé quién, Alfredo. Salí vos, Miguel, después voy yo, no hay problema. Habla, tranquilo. Bueno, a ver, podría, no sé cómo empezar, o sea, quizá a lo mejor desde mis inicios en gendarmería y contando algunas historias, algunas anécdotas más que nada que tuvimos, o vivencias, también por decirlo de alguna manera, que tuvimos en los pocos días que estuvimos en Malvinas. Yo me incorporé a gendarmería en el año 1981, en ese entonces con el único objetivo de cumplir con el servicio militar, porque yo soy clase 1959, tenía prórroga universitaria, con lo cual había salido sorteado, pero con la prórroga no había, estaba excepto, tenía la prórroga del servicio militar, y después en el año 81, una cuestión personal, corto mis estudios y tenía que hacer el servicio militar. Entonces, en ese entonces, yo trabajaba en una empresa en la cual conocía al papá del que fue nuestro comandante, Ricardo Espadaro, que era su oficial ya retirado de gendarmería, y en una de las tantas charlas me dice, ¿por qué no te enganchás con gendarmería? Yo la verdad que hasta ese entonces ni la conocía prácticamente, ¿no? Estaba en otro mundo con 20 años, 21 años. Así que bueno, ese fue un poco la punta del ovillo de mi ingreso a gendarmería. Y a través de Ricardo Espadaro me incorporo como aspirante en el Escuadrón Seguridad Tucha, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Zárate, donde ahí ya me enseñan un poco, aprendo un poco la vida militar, y después hago el curso de gendarme en Campo de Mayo, desde julio a diciembre de 1981, y vuelvo a prestar servicio a la central nuclear Atucha, del cual era jefe Ricardo Espadaro. Bueno, y voy ya específicamente al tema del conflicto. Cuando se desató el conflicto, nosotros ya estábamos en apremio por cualquier eventualidad que pudiera surgir de poder ir a las islas, y yo formaba parte de lo que en ese entonces en la gendarmería estaba el grupo de empleo especial, que era un grupo medianamente seleccionado de cada escuadrón de gendarmería, en el cual teníamos algunas actitudes y aptitudes especiales. Entonces, por eso salió mucha gente de mis compañeros, de mis camaradas en Malvinas, hubo casi 8 o 9 en total, que salimos del Escuadrón Atucha, y que a eso después nos juntamos con el resto de mis camaradas, que también pertenecían a otros grupos de empleo especial de otros destacamentos. Lo que tengo muy presente de esos momentos, bueno, primero que me sentí muy orgulloso que el hecho de haber sido primero partícipe y haber sido elegido, porque el grupo lo formamos alrededor de 20, 25 personas, y fui uno de los pocos elegidos por la jefatura para poder ir a Malvinas. Y lo bueno es que nosotros, desde el 2 de abril que se desató el conflicto, nos empezamos a preparar como que ya sabíamos que íbamos a ir. Entonces nos exigimos en un entrenamiento bastante fuerte, un entrenamiento con armas, con granadas, bueno, una serie de cosas, ¿no? En pistas de combate, asalto, golpe de mano. O sea que estuvimos muy bien preparados para ir por si la patria, por si la unidad nos necesitaba. Nos enteramos, el conflicto ya había entrado en desarrollo desde el 2 de abril, a tal punto que nosotros, para hacer una idea, llegamos a Malvinas el 29 de mayo, 30 de mayo, 30 de mayo a la madrugada. Fíjense ustedes que del 2 de abril al 30 de mayo todo el tiempo que pasó, y nos convocan para el 26 de mayo en Buenos Aires. O sea, ahí en Buenos Aires nos juntamos todos los grupos de la zona de Buenos Aires, volamos a Comodoro Rivadavia, y en Comodoro Rivadavia nos juntamos con los otro grupo del sur. Y ahí formamos
un total de 65 hombres. De esos 65 hombres, el comandante dividió 2 grupos, de los cuales el primer grupo fue de 40, salieron el 30 de mayo, 29 de mayo a la madrugada, y el otro grupo de 25 salía el día siguiente. Cuando nosotros llegamos a Malvinas, el 30 de mayo, los primeros 40 gendarmes, de los cuales bueno, formé parte yo de ese grupo, bajamos en Malvinas y la idea era que el avión, un Hércules, volvía a Comodoro Rivadavia y al día siguiente embarcaban el resto del escuadrón, los 25 restantes, y aterrizaban y bajaban en Malvinas. Ese segundo viaje nunca se pudo concretar, porque si bien el avión salió de Comodoro Rivadavia, el avión fue, digamos, volando a ras del océano, porque ya estaban, los barcos ingleses estaban en la zona, estaba la zona de exclusión, o sea, estaba muy, muy vigilado. Entonces, el avión no alcanza a aterrizar, el segundo grupo, en Malvinas, a pesar de dar vueltas, pero por el bloqueo aéreo que había en ese momento, el avión se tuvo que pegar la vuelta. El Hércules no aterrizó. Por eso nosotros decimos a veces que si el grupo Alacrán fue un grupo de 65 hombres, solamente 40 fuimos los que pusimos el pie en Malvinas. Bueno, yo a partir de ahí puedo contar algunas experiencias o vivencias personales, por ahí a lo mejor después alguno de mis compañeros podrá entrar más en detalle de cómo se formó el nombre del grupo, de dónde salió Escuadrón Alacrán. Pero bueno, yo voy a contar un poco algunas vivencias personales, ¿no? Y algunas apreciaciones que yo tuve. Por ejemplo, a mí me causó mucho una sensación distinta cuando el avión llegó a Malvinas, que incluso bajamos con el avión casi carreteando, era de madrugada, casi las 2 de la mañana, y yo en ese momento sentí un silencio absoluto. Era una noche, recuerdo, una noche hermosa, estrellada, no hacía frío, había un silencio total. Y cuando yo, digamos, me tiro del avión y empezamos a acomodarnos, en un momento hice como un parate y dije, acá se está librando una guerra. O sea, uno venía escuchando un poco todo o sea, cómo venía desarrollándose la misma, pero estar ahí en ese momento parecía una cosa, como que no había una guerra. Obviamente que eso me duró poco, ¿no? Porque ni bien salimos del aeropuerto y nos fuimos en camión hasta el lugar donde teníamos destinado como alojamiento, ahí empezamos a darnos cuenta que realmente estábamos viviendo la guerra nosotros. Como con el cañoneo de las fragatas, que todas las noches era incesante. El cañoneo de las fragatas era incesante. Así que bueno, esa fue mi primera apreciación de lo que fue la guerra. Bueno, nosotros una vez que estuvimos allí, y siempre con experiencias personales, la que tengo muy presente también fue el mismo día que llegamos, que fue, bueno, prácticamente ya la mañana del 30 de mayo. Tengo muy presente cuando nos hacen poner estábamos en un galpón que estaba dedicado al depósito de lana, unos fardos de lana, que eran de la Falkland Island Company. Y bueno, nosotros pasamos todos nuestros días ahí adentro, y tengo muy presente cuando nos acomodamos, nos ponemos en una fila, nos dan las indicaciones que teníamos que salir al combate en grupos, íbamos a estar una semana más o menos dentro de las islas, con todo nuestro equipamiento, armamento, municiones, provisiones, y nos hacen poner en fila y nos empezamos a numerar 1, 2, 3, 1, 2, 3 para armar los grupos. ¿Sí? ¿Por qué? Los número 1 iban a salir en el primer grupo en un avión, en camión hasta el helipuerto. Ahí iban a tomar un helicóptero, los iba a dejar en una zona del Monte Dos Hermanas. El helicóptero volvía, subía el segundo grupo y así el tercero. En mi ubicación, al azar, obviamente, me toca el grupo número 2. Con lo cual, dentro de ese grupo, ¿no? Bueno, cuando fuimos al helipuerto, todos ahí, casi todo el grupo de gendarmes, embarca el primer grupo,
Eso después lo dejo a Alfredo que lo cuente, porque él fue partícipe, él fue el primer grupo y él estuvo ahí, que lo puede contar mejor. Y bueno, nosotros cuento mi visión desde siendo parte del grupo 2, lo que yo viví. Después Alfredo contará su parte siendo del grupo 1, cuando el helicóptero cae. Entonces nosotros estábamos esperando en el helipuerto para que el helicóptero, deje el grupo 1 y nos venga a buscar a nosotros. Estábamos esperando y nosotros calculamos que no más de 10 minutos debía demorar el vuelo. Bueno, y esperábamos 10, 15 minutos, 20 y no teníamos noticias. Cuando de pronto, mirando así a través detrás del Cerro Dos Hermanas, vemos una columna de humo y bueno, ahí fue donde nos enteramos que el helicóptero fue alcanzado por un misil inglés. Y ahí es donde mueren 6 compañeros nuestros. Imagínense que fue prácticamente, estábamos recién llegados, no llevábamos ni 24 horas de estar en las islas y ya habíamos tenido un golpe muy, pero muy fuerte con la caída de 6 de nuestros compañeros. Realmente fue, insisto, un golpe muy fuerte, pero bueno, gracias un poco a nuestros oficiales, a nuestros jefes, que trataron de enaltecernos y de sacarnos adelante todo esto, pudimos seguir cumpliendo nuestras misiones, ¿no? O sea, que era formar parte de las patrullas de combate, hacíamos funciones de policía militar, hacíamos requisa de las casas, bueno, y otra serie de actividades. Esa un poco puede ser una de las historias que yo viví. Otra historia también puedo contarles, bueno, por ejemplo, a ver, la de una noche cuando salimos, estábamos en la zona del aeropuerto, esperando, o sea, siempre salíamos nosotros con los comandos, con los comandos argentinos, que era un grupo de suboficiales y oficiales que estaban el cual estaban al mando Zaineldin, Castañeto y Rico. Entonces mi grupo, el grupo mío de gendarmes, salíamos por acá siempre con el mayor Rico. En una de las tantas salidas, estábamos en la zona del aeropuerto, y empezamos a sufrir un bombardeo, bombardeo, cañoneo incesante de las fragatas. Y obviamente que eso era a la madrugada, a las 2, a las 3 de la mañana, y eso era incesante y permanentemente. A tal punto, bueno, primero que uno tenía que estar atento porque se esperaba siempre que de esa zona del aeropuerto se podían venir infiltrar los ingleses, si bien más que nada estaban viniendo del otro lado, pero bueno, siempre se esperaba que pudiera entrar también por la zona del aeropuerto. Y empezamos a sufrir el cañoneo naval, y les asegurar que eso realmente fue algo muy, muy fuerte, muy terrible, porque por 2 razones. Primero, siempre cuento yo la técnica que tenían los ingleses, y primero tiraban luces de bengala. A la noche, luces de bengala iluminaban la zona, y atrás de las luces de bengala venía el cañoneo. Y bueno, y ahí era cuestión de suerte y que no te caiga al lado. En un momento empezamos a salir de la zona en la que estábamos y nos metimos adentro guarecernos adentro de una casilla, porque las bombas estaban cayendo bastante cerca. Y yo la verdad que en ese momento no sé a cuánto habrá caído, pero sí les puedo asegurar que sentí cuando la casilla tembló como si fuera un terremoto, y nosotros adentro que nos sacudimos todos por el estruendo y la explosión del cañoneo naval, o sea, de la bomba que tiraron desde el barco, ¿no? Los barcos estaban más o menos a 20, 25 kilómetros, y primero estaban más cerca, el tema que después sabían que los cañones que nosotros teníamos, que no tiraban más de 18 kilómetros, entonces se ponían más lejos y prácticamente eran inmunes a los cañoneos nuestros. Pero bueno, eso lo repitieron todas las noches, y esa fue también una experiencia
bastante fuerte con el tema del cañoneo naval. Otra experiencia también fue bastante fea. Después dejo la última, la del combate final, ¿no? La noche del 13 de junio. Pero otra anécdota también que tengo para contar es cuando en una de las tantas noches que salíamos de patrulla con el grupo de ejército, con los comandos argentinos, siempre con Rico al mando, estábamos allá habíamos entrado en zona donde habían patrullas inglesas y estábamos el grupo tirados en los cuerpos a tierra, obviamente detrás de unos montículos de rocas. Teníamos otros visores nocturnos, éramos uno de los pocos con lo que contábamos, y esperando hacer una emboscada contra una patrulla inglesa. Y en ese momento también sufrimos un momento de tensión, no solo yo, sino también todo mi grupo, porque en un momento que nos estábamos arrastrando cuerpo a tierra, yo tenía una linterna en el costado de mi cinturón, y en uno de esos cuerpo a tierra arrastrándonos, no sé cómo, se enciende la luz de la linterna. Bueno, era tal la desesperación, claro, imagínense, en medio de la noche, la oscuridad, una luz, éramos carne de cañón. Bueno, más allá bueno, me acuerdo que un oficial de ejército, era no sé quién, bueno, me retó, después me acuerdo mi compañero Capita Capandegui salió en defensa mía, porque no fue que algo, obviamente, nada que fue profeso, ¿no? En esa arrastrada se encendió la luz, obviamente que se apagó. Bueno, por suerte no pasó nada, si no hubiéramos sido carne de cañón también. Después, bueno, a ver, para que no sea tan, o sea, vamos a contar alguna anécdota un poco más, no sé si decir alegre, pero un poco más entretenida, como para distender un poco, porque en realidad nosotros vivíamos siempre con mucha atención, y nosotros el modus operandi nuestro era prácticamente salir a la noche de patrullas o hacer requisas en las casas, o hacer guardia, y durante el día tratar de descansar un poco y a la noche volver a salir. Siempre usábamos ese galpón que teníamos como guarida. Entonces, no estuvimos nunca tantos días en el terreno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que nosotros actuábamos realmente como lo que éramos, ¿no? Éramos un grupo comando y actuábamos haciendo golpes comando. Entonces salíamos y volvíamos, y una vez salía un grupo, otra vez salía otro, y así nos manejábamos. Un grupo salía con el ejército al combate, otro grupo se quedaba en Puerto Argentino y hacíamos la requisa de las casas, la cual era, en una de esas requisas que me tocó a mí hacer, estábamos que hicimos guardia en una casa que estaba, creo que no sé si balsa, no recuerdo bien, custodiándola, y después, la noche posterior, que es muy común salió una foto que había caído un misil en el techo, y que fue la foto que fue muy popular, de un agujero grande como de 3 metros en un techo, que había sido un misil inglés, que había caído por error, decían, que para mí era mentira, obviamente mentira, porque ahí estaba todo el alto mando del ejército argentino, ¿no? Bueno, la noche anterior, yo y otros compañeros y yo estuvimos haciendo guardia en esa casa. También otro golpe de suerte. Y bueno, y una anécdota cómica, también porque también la tuvimos, o sea, dentro de toda la tensión, tratábamos un poco digamos, los momentos que estábamos así en el galpón, de tratar de pasarla lo mejor posible, ¿no? Escuchando las radios, las noticias. Y en uno de esos días, no tengo presente cuál, pero uno de esos días llega al puerto el barco, el almirante Irízar, ¿sí? Que traía provisiones. Entonces, nuestros oficiales nos mandan a nosotros como fuerza de gendarmería, un grupo de 4 o 5, a custodiar la
la bajada de toda la comida para que los soldados no se agolpen ni se roben ni nada, porque había los soldados que estaban en el frente, algunos no estaban muy bien alimentados, entonces por ahí había, en algunos lados había escasez de comida. Entonces nos ponen a nosotros un grupo de 4 o 5 efectivos de gendarmería a custodiar el traspaso de mercadería del barco a unos containers que estaban ahí en el puerto. Obviamente habremos estado 4 o 5 horas y tratamos en lo posible de cuidar de que nadie se lleve nada, pero claro, ese tiempo que estuvimos nosotros ocupados teníamos que tener algo teníamos que merecernos. Así que el grupito que estábamos ahí, en un momento de descuido, vimos un cajón con pollo por ahí dando vuelta. Así que, como no queriendo la cosa, cuando nos fuimos, el cajón se nos pegó a nosotros y nos acompañó. Y el sapito que está por ahí escuchando también, que era uno de los cocineros, se dedicó a cocinar el pollo, y bueno, fue una de las pocas veces que comimos así esa comida, ¿no? Un pollo que lo cocinaba en un tambor cortado al medio. También contará su experiencia González. Bueno, los días así transcurrían tal como les conté, de esa manera, escuchando Radio Carve, me acuerdo Radio Carve de Uruguay, escuchando noticias y bueno, saliendo de patrullas a la noche, durante el día descansar o hacer guardia. Y por ahí, como para dar como última anécdota, así le dejo tiempo a mis compañeros. En todo caso, después, si me acuerdo algo más, intervengo o contesto preguntas. También lo que me quedó muy presente fue la noche del combate final, fue la noche del 13 de junio, donde esa noche mi grupo, prácticamente casi todos, nos mandan primero a la zona del aeropuerto, donde habíamos estado ya en una oportunidad cuando les conté recién lo del tema del cañoneo naval. Y también porque se esperaba una posible infiltración de comandos ingleses desde la zona del aeropuerto. Creo que no tengo muy presente los horarios, pero creo que alrededor de las 9, 10 de la noche nos llevan a esa zona, de la parte del aeropuerto, estaba en la zona norte. Y después tuvimos un par de horas y ahí vimos, incluso hubo algunos movimientos donde me acuerdo que vi llegar un cañón grande que iba para el puerto, lo estaban movilizando, creo algo así fue, sobre un tipo, veía un vehículo, era un cañón enorme, pero no me acuerdo cuál era el nombre de ese tipo de cañón. Entonces, bueno, llega una contraorden que teníamos que ir, salir todos de ahí y teníamos que ir a la parte de enfrente de Puerto Argentino, porque desde el Cerro Dos Hermanas ya venían avanzando, prácticamente que está a 4 o 5 kilómetros de Puerto Argentino, ya venían avanzando todos prácticamente los ingleses y venían arrasando con todo prácticamente. Volvemos al Puerto Argentino, al pueblo, nos cruzan en lancha a la parte de enfrente, que el cruce serán 5 minutos más o menos, y ahí bajamos y empezamos a dirigirnos a un sector donde teníamos que tomar posición. Obviamente uno lo cuenta y todo rodeado de acá lo cuenta con silencio, pero bueno, el tema es que ahí en esa noche, la noche del 13 de junio, y yo siempre a veces cuando doy charlas en las escuelas y cuento esta historia, yo le digo a los chicos, ustedes imagínense, o cuando ven una película de guerra, y ustedes que muchos habrán visto, vieron las películas de guerra donde ustedes escuchan el ruido de los tableteos de la ametralladora, los silbidos de los proyectiles, de los morteros, los gritos, llantos, gritos, fuegos de ráfaga de ametralladora, las balas trazantes, las balas así como hilos de color rojo que se mueven. Y bueno,
Ustedes imagínense que en vez de estar de un lado de la pantalla viendo esa película, estén del otro lado y sean ustedes los protagonistas. Porque así yo describo cómo fue la noche del 13 de junio, en ese lugar donde estuvimos prácticamente casi todos el grupo Alacrán. Fue una noche cuando ya prácticamente venían los ingleses, ¿no? Fue una noche muy, muy fuerte, mucho combate, y tal como se los comento, así fue. Los ingleses venían avanzando, el tableteo de las ametralladoras, las balas trasantes, gritos, órdenes, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, así fue la noche del 13 de junio. Y yo recuerdo en ese entonces, no sé cuánto estaban los ingleses adelante, pero sé que cada vez venían más cerca, porque digamos, donde yo estaba empezamos a recibir fuego de mortero, proyectiles de mortero. Y la posición que nosotros ocupábamos era tal que si yo miro, o sea, estábamos atrás de unas rocas donde estábamos parapetados, pero teníamos enfrente a los ingleses. De mi lado derecho tenía campo minado y de mi lado izquierdo tenía el mar, con lo cual la única posibilidad de retirada era hacia la retaguardia o el inglés enfrente. Entonces, o me enfrentaba con el inglés o teníamos que ir para la retaguardia, porque no podíamos escapar para otro lado. Entonces, los ingleses, ¿qué es lo que hacían? Con sus proyectiles de mortero nos tiraban por encima de nuestra cabeza y se sentía el silbido del proyectil, pasaba por nuestra cabeza y caía atrás, de modo tal de cortarnos la retirada. Yo les dije que nosotros nos habían cruzado en barco, o sea que no teníamos, si bien no era la isla, era parte de la península, pero no teníamos la parte de la isla, pero no teníamos dónde ir porque volver a Puerto Argentino no podíamos. Entonces teníamos que enfrentarnos con ellos, que de hecho hubo enfrentamientos, y nos tiraban con morteros que sobrepasaban nuestra cabeza. Y sentíamos el silbido, ahí aprendíamos que la duración del silbido, cuanto más largo era, más lejos caía, o más corto era, lo tenía cerca. Entonces tiraban de una manera tal que lo hacían en forma de zigzag y acortando distancias. Entonces vos veías por ahí, te tiraban un proyectil de mortero, caía a 30 metros atrás, después tiraban otro, caía a 20, otro a 10, y así iban acortando distancias, y bueno, cada vez que caía uno era una cosa, digamos, ensordecedora, el silbido, y a estos, sigámosle sumando, ¿no? El tableteo de las ametralladoras, las balas trasantes, los gritos, los ruidos, las órdenes, todo como se los estoy relatando. Yo estaba parapetrado detrás de una roca, estaba con un compañero al lado, y yo le dije en ese momento a mi compañero, mirá, acá donde estamos somos boleta. Digo, vamos a tratar de corrernos, que yo había visto una posición unos 2 metros a mi izquierda, que a mi juicio parecía que era un poco más protectora en cuanto a la forma que caía el misil de atrás, ¿no? Porque si donde yo estaba en ese momento me caía ahí, éramos boleta seguro. Entonces yo me quiero correr para ese lugar y mi compañero me dice, no, dice, quédate acá. Bueno, yo realmente en ese entonces, con quizás un poco de miedo, la desesperación, la incertidumbre y todo ese estado de nerviosismo, yo le dije, yo me voy. O sea, quería tratar de preservar y quería irme hacia esa posición que estaba a 2 metros a mi izquierda. Cuando yo estábamos cuerpo a tierra, yo me levanto para ir a ocupar ese lugar. Siento que mi compañero me pega un manotazo, me agarra del cinto y me plancha de vuelta contra el suelo. Y ahí justo donde, no sé si él lo escuchó, lo vio venir, no sé qué, ahí cae un proyectil de mortero. En ese lugar que había un soldado que falleció, pobrecito. Cuando yo me quedo en el suelo, sentí como que si alguien me hubiera tirado un balde lleno de cascotes en todo mi cuerpo, en toda mi espalda, mi cabeza, pues sentí eso, una lluvia de cascotes, de piedras.
que digamos, fue cuestión de segundos. Había caído a 2 metros, 1,5 metros, ese proyectil de mortero. Y me acuerdo que lo primero que atiné fue con mis manos a tocarme el cuerpo, la espalda, porque fue tan fuerte la potencia con la que yo sentí esas piedras en mi cuerpo que pensé que podía haber estado herido. Gracias a Dios, bueno, no fue así, por suerte, pero yo creo que tal vez ese compañero quizás me salvó la vida. Ahí fue donde después los ingleses empezaron a acercarse un poco más, y bueno, en medio del fragor de la batalla nos ordenan que nos repleguemos, y era empezar a replegarnos, cuerpo a tierra, replegarnos, cuerpo a tierra, y ya para esto habrán sido las 3 de la mañana, 4 de la mañana del 14 de junio. Y fuimos al lugar donde habíamos desembarcado, ya por eso estuvimos ahí hasta las 9 de la mañana, y ahí empezó a calmarse un poco la situación. Ya de día, las primeras horas del día, tipo 8 o 9 de la mañana, ya como veíamos, como ese lugar enfrente de Puerto Argentino tiene una posición un poco más alta, se podíamos ver más allá de todas las columnas de humo, veíamos todavía cómo en algunos lugares seguían del lado de enfrente de Puerto Argentino y de la zona de Monte Tumbledown, seguían bombardeando todavía los ingleses, y veíamos cómo las tropas argentinas ya se venían replegando todas hacia Puerto Argentino. Cuando nosotros nos vienen a buscar, alrededor de las 13 horas, y nos dejan en Puerto Argentino de nuevo, cuando bajamos del barco, pues ya ahí había calmado todo, se había terminado todo, y ahí cuando bajamos fue un choque muy fuerte ya con los soldados ingleses. O sea, ya se había firmado el armisticio, digamos, el cese de fuego, y ya estaban los soldados ingleses en la parte del puerto. Con lo cual también fue un golpe muy fuerte ya de verte cara a cara con tu enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, y ahí fue donde volvimos a nuestro galpón. Estuvimos, creo que 3 días como prisioneros de guerra dentro del galpón. Prácticamente no tuvimos posibilidades de salir de ahí, nos alimentamos con las pocas provisiones que teníamos, y creo que fue el 17 de junio, si mal no recuerdo, cuando nos llevan al Canberra. O sea, nos mandan al continente, y todo el grupo de gendarmería viene en el Canberra, que era un transporte de tropas. Excepto los oficiales de rango superior, que eran comandante Díaz, Vega y Espadaro, que ellos por ser oficiales quedaron después de un tiempo más prisioneros en las islas. Todo el resto creo que quedamos a las órdenes de San Emeterio, me parece. Estuvimos 2 días arriba del barco y bajamos en Puerto Madryn el 19 de junio. 19 de junio. Si mal no recuerdo, por ahí mis compañeros por ahí tienen mejor recuerdo de las fechas. Bueno, y después de Puerto Madryn, me acuerdo estuvo la Cruz Roja, nos tomaron datos, y estuvimos en creo que era un gimnasio, un salón, no recuerdo bien, porque incluso de Puerto Madryn fuimos a Trelew en camión. También ahí medios escondidos, con los camiones que no podíamos ver mucho o sea, la gente, aunque estaba lleno de gente en Puerto Madryn, esperándonos, recibiéndonos, pero nosotros no nos permitieron, nosotros digo no gendarmería, sino a todos los que bajábamos del barco, no nos permitieron ningún tipo de contacto. Y ahí después vamos en Puerto Madryn, después nos llevan a Esquel, y en Esquel después volvemos en avión a Buenos Aires. Digamos, ese fue un poco un mini resumen y un poco más algunas de las vivencias.
Y después, o sea, les comento también que después yo, estando ahí en Malvinas, yo dije, después que tuve un tiempo para pensar, estando ahí esos días, últimos días que estuve como prisionero, bueno, un poco pensando qué iba a hacer de mi vida, yo dije, en algún momento yo vuelvo a Malvinas, yo voy a volver acá. Y gracias a Dios lo pude hacer cuando se cumplieron los 25 años del conflicto, en el año 2007, con 2 compañeros más, amigos, un infante de marina del BIN 2 y un de aquí de mi ciudad, de Villa Constitución, acá en Santa Fe. Hay varios integrantes de Infantería de Marina, incluso acá tengo compañeros, camaradas del BIN 5 que estuvieron en combate. Con este compañero del BIN 2 y otro compañero de ejército, nos propusimos ir a Malvinas. Y bueno, gracias a Dios pudimos ir. Y bueno, para mí fue muy emocionante, no solo para mí, sino bueno, para mis compañeros también, ¿no? Volver a estar ahí en ese lugar 25 años después. Con lo cual, bueno, pude volver a ese famoso galpón que fue nuestro refugio por casi 20 días. Pude ir al cementerio, pude llevar visitar el cementerio y llevé 7 rosarios, que si bien la única tumba que estaba reconocida, que tenía el nombre, era creo la de Guerrero, pero después el resto no, eran todos tumbas NN, prácticamente solo Dios, soldado solo conocido por Dios, rezaba la placa. Y bueno, nosotros llevamos una virgencita de la Virgen del Rosario de San Nicolás, y yo llevé 7 rosarios, uno por cada uno de mis compañeros fallecidos, y bueno, coloqué uno en la lápida de este compañero muerto, y el resto lo puse en tumbas anónimas, porque no sabía dónde podían estar, y más, de hecho, no sé si estaban ahí tampoco. Y eso para mí fue muy, muy importante, y porque me permitió, o sea, como cerrar una etapa de mi vida, ¿no? O sea, es como que yo tenía la necesidad de volver, y quería volver a ver todo eso, a vivirlo. Realmente que cuando el avión tocó tierra, bueno, exploté en llanto, y más cuando fui a la capilla católica que está ahí, que fue el lugar donde hicimos la misa el día después que murieron nuestros compañeros, y entrar de vuelta a eso fue para mí fue muy fuerte. Pero bueno, fue fuerte y fue sanitizante también para mí, con lo cual hoy por hoy soy un agradecido de la vida. Y bueno, soy un agradecido de la vida, soy un agradecido de Gendarmería también, porque creo que fue o es una de las pocas fuerzas, quizás a lo mejor porque fuimos pocos integrantes, que todavía nos trata como niños mimados, gracias a Dios, y nos permitió y nos permite todos los años, bueno, fue la excepción por la situación que vivimos, pero nos permite todos los años reencontrarnos 2 veces al año, el 29 de mayo, el 30 de mayo, perdón, que es el aniversario del fallecimiento de nuestros camaradas, perdón, de la caída del helicóptero, que fue el primer combate que tuvimos, primera situación de guerra, digamos, ¿no? que tuvimos en el conflicto, y el 29 de julio, que es el Día de Gendarmería. Entonces, Gendarmería nos reúne, nos convoca, y para nosotros es una alegría volver a reencontrarnos y a compartir momentos, compartir historias. Por eso, de mi parte, yo soy, como dije recién, un agradecido de la vida y un agradecido de Gendarmería también, por todo esto que nos está brindando también. Así que bueno, no sé si me extendí o fue corto, pero bueno, estoy a disposición para lo que quieran saber o preguntar.
Yo le quisiera hacer una pregunta, Miguel. En ese Sí. momento, ¿qué fue lo que le dijo a su compañero cuando sintió que lo tiró del cinturón y lo volvió a aterrizar en su lugar donde estaban? La Eh, verdad que preguntarle esto me pone la piel de gallina, me corre un escalofrío. ¿Qué Mire, fue lo primero que le dijo o después lo que le dijo? no, y le voy a confiar algo más. Dada la situación del estrés, del momento que vivimos y todo, creo que en ese momento no le dije nada, pero no, hoy por hoy, sinceramente no tengo presente quién fue. Por ahí a veces pienso que no sé si fue Alfredo y Bernardo, o tal vez haya sido Julito Ventos, que era también mi compañero de Atucha, pero hoy por hoy no lo tengo presente, y así comentándolo a veces en el grupo, por ahí a veces, no sé si Alfredo me dije, no, mira, creo que era yo, o por ahí era otro, la verdad que no lo tengo, sinceramente no lo tengo muy presente. Me acuerdo patente Por de ahí, ese como dice, fue momento, la mano de Dios también. no lo sé, pero fue algo que yo sentí que me aplastó contra el suelo. Eso sí lo sentí. Pero Bueno, gracias por su respuesta, Miguel. por favor. Sí, Miguel, yo te quiero hacer dos preguntas. Sí. Primero que no escuché o llegué un poquito tarde tu apellido. Notar Nicola. Bien, Miguel, no. segunda pregunta. Sí, sí, no, ahora ya lo tengo porque más o menos tengo algo de quiénes son los que estuvieron y de los que murieron. La segunda pregunta es la siguiente. Vos dijiste que prácticamente estuvieron todo el tiempo con la compañía de comando 602 con Rico. Sí, 601 y 602. Una estaba al mando de Rico y la otra Zaineldin y el mayor Castañeto. O sea, pero Rico era el que salía al campo, más que nada. Y mi grupo estaba con Rico. Y si me permite hacer una apreciación, y quiero primero, antes que nada, aclarar y dejar bien en claro, no tengo ideologías políticas y no quiero entrar en tampoco lo que sucedió después con Rico, pero yo creo que Rico fue además, pues yo lo vi porque yo salía mucho con él en mi grupo, fue uno de los pocos que tenían los cojones bien puestos. Y yo lo viví y lo comprobé y lo pude ver. Digamos, esos militares con garra, con ganas, con patriotismo, que iba delante del grupo y que ponía primero el pecho a las balas y él iba delante de todo. Yo realmente tengo un muy buen recuerdo de Rico, si bien era jefe indirecto, porque el grupo estaba formado por suboficiales de ejército y nosotros los de gendarmería, él comandaba el grupo, pero yo creo que fue uno de los pocos eh, oficiales que vi como se debe llamar, un señor oficial, porque también he visto oficiales pegarle a los soldados, oficiales haciéndose lustrar las botas por soldados, y eso también lo cuento. Y como yo siempre digo, yo cuento lo que vi y lo que viví, no cuento lo que me dijeron. Entonces, por eso lo digo con total convicción. Mi última pregunta. Ustedes al final, ya cuando el enemigo prácticamente está arriba de ustedes, eh, ¿ustedes siguen conformados con el grupo de ustedes o se mezclan con alguna unidad del ejército? Porque tengo entendido que el regimiento 25 estaba prácticamente en la zona donde estaban ustedes, ¿correcto? Sí, en la zona, o sea, nosotros vamos como una especie de apoyo, porque en la parte de enfrente de Puerto Argentino, vamos como una parte digamos, un grupo más de apoyo a todos los que estaban ahí, porque estaba el Infantería 25, había infantes de Marina también, y había otros regimientos, o sea, no éramos los únicos. Fuimos a reforzar la posición porque los ingleses ya venían, que era la zona cerca de Modi Brook. Modi Brook era donde tenían el cuartel los ingleses y era donde salían el helicóptero. Entonces, en ese sector está Puerto Argentino y forma como una cosa así, digamos, ¿no? Como una bahía,
Entonces Modi Brook es como que si estuviera acá, Puerto Argentino, nosotros cruzamos este pedazo que todo esto es mar, ¿sí? Y acá atrás estaba el cerro, el Monte Dos Hermanas. Entonces ellos venían avanzando de atrás hacia Puerto Argentino y entraban de Modi Brook para el lado de Puerto Argentino y por el lado de enfrente. Por eso nosotros no podíamos dar la vuelta por Modi Brook así, sino que cruzamos esta parte que era mar, ¿sí? Pero ahí no éramos los únicos, hasta el Infantería 25, estaba Infantería de Marina y había otros regimientos también, éramos bastantes. Miguel, ahí estaban los tanques de combustible. Gracias, Miguel. Enfrente de Puerto Argentino están los Claro. tanques de combustible. Ahí donde está el otro puerto, que es donde Claro. nos dejaron, pero de ahí nosotros caminamos hacia el lado de Nosotros Dos Hermanas como 4 kilómetros más o menos. Ustedes fueron a la lancha de DFB, se pasaron del puerto al frente. Exactamente. Cruzamos la lengua de mar y bajamos en la zona donde están los tanques de combustible. Miren, Bueno, les quiero yo era mostrar. patrón de las lanchas. Miguel, yo era patrón de las lanchas de DFB. Estaba ahí. ¿Ah, sí? No Oh, sé si te habré llevado yo sí, al frente. ¿por Un qué amigo. no? Miren, les quiero mostrar esto. Es una cosa que yo tengo acá guardado. Es una foto, esta foto, que acá está Alfredo antes de salir de patrulla. Y esta foto es 25 años después en el mismo lugar. ¿Sí? No sé si se puede apreciar. Sí, sí. 1 y 2. Bueno, y acá abajo, en este coso de vidrio, tengo tierra del cementerio, tengo la arena donde se hizo el desembarco el 2 de abril, piedras y turba. Y esto lo traje Sí. en mi viaje del 2007. Uno de los Bien, Miguel. tantos recuerdos que tengo aquí. Perfecto. Qué grande, Miguel. Bueno, Muy bueno, Miguel. bueno, no sé si Muy bueno, quiere. Miguel. Gracias por darme la oportunidad, la posibilidad, y bueno, estoy también, voy a escuchar a mis compañeros, mis camaradas, y también, bueno, me sumo a responder cualquier pregunta que haga falta. Bernardo, ahora pone. Alfredo, no se te escucha. Ahí estoy. Ahí está. Cerraste el micrófono. Alfredo. Ahí está. Bueno, yo soy Alfredo de Bernardo, sargento de Gendarmería, en situación de retiro. Yo partí del Escuadrón 42 Calafate. Hicimos el curso de tropas especiales de Gendarmería en el año 81, que se llamó Primer Curso de Tropas Especiales Jabalí. Fuimos convocados a Malvinas, fuimos en camión desde Calafate a Comodoro. Bueno, ahí se constituyó lo que se llamó el Escuadrón Alacrán. Se compró una bandera argentina con los medios que teníamos a disposición en ese momento, y se le escribió a la bandera cómo bautizamos al escuadrón, en letras hechas con cinta adhesiva, la cual llevamos a Malvina y la volvimos a traer. Bueno, la parte de la llegada a Malvinas en el aeropuerto, en un Hércules C-130, aterrizó, giró en la cabecera de la pista y partió. O sea que con el avión en movimiento desembarcamos. Ahí estaban esperando 4 o 5 camiones. Embarcamos toda la munición que se traía. Y bueno, embarcamos nosotros también, llegamos a Puerto Argentino. Ahí nos establecimos en el famoso galpón ese que está detrás de la gobernación de Puerto Argentino. Después tuvimos nuestras misiones ahí. Yo voy a relatar una vivencia que es la del helicóptero, donde perdimos a 6 compañeros nuestros y un herido grave que fue Guerrero. Teníamos
que embarcar en el helipuerto. Llegamos, hay por allí un video dando vuelta donde habíamos embarcado en los camiones de Vialidad Nacional, cuando vamos hacia Puerto Argentina y vamos gritando Gendarmería Nacional, viva la patria. Bueno, llegamos al helipuerto iba a salir primero los grupos de comando de ejército, no sé por qué cosa, éramos gendarme con Notar Nicola y González, o sea que nuestra jerarquía no era nula. Bueno, lo desembarcaron ellos, embarcamos nosotros, se dieron las alertas, volvimos a desembarcar una o dos veces hasta que embarcamos y partimos hacia el frente. Cuando llegamos más o menos a la altura de las primeras líneas, sentimos un impacto cerca del rotor de cola, aparentemente. El Super Puma cae, se precipita a tierra, cae de plano, rebota y se recuesta hacia un costado, ya semi-incendiado, y empezaron a hacer, cuando se da vuelta, se incendia. Así que la salida quedaban hacia arriba, y en el medio del helicóptero, bueno, cuando embarcamos, cargamos la munición, explosivo, todo en el centro del helicóptero, y a los costados, toda la tropa. Entonces, cuando se puso de costado, los que iban sobre el lado derecho quedaron aplastados por la munición y los explosivos, más el fuego que les venía de esa parte, justamente donde habían impactado un misil. No sé qué fue un misil, fue esto, fue el otro, pero yo no lo vi. O sea, yo lo que sentí en el helicóptero fue el impacto y, bueno, nos precipitamos y se prendió fuego. Se trató entre el fuego, de sacar a los camaradas que estaban apretados con los cajones y otros golpeados, quebrados, y bueno, nos empezamos a quemar y empezamos a salir. Y a medida que fuimos saliendo, fuimos esperando que uno que otro, poder rescatarnos entre nosotros, ¿no? Yo salgo por la puerta lateral del lado izquierdo, hacia arriba. En eso le doy la mano, que me parece que fue el Solférez Asís, comando de Gendarmería, he hecho el curso en Ejército, y me suelta y yo caigo al piso. Bueno, entonces empiezan a salir todos, y estaban los pilotos de helicóptero allí, que habían salido primero ellos, se replegaron hacia la izquierda, y me grita: correte de ahí, que va a explotar, me dice. Y bueno, me corro, cuando veo que mis compañeros están ahí, vuelvo otra vez, y volvimos, y en ese momento, bueno, estaba afuera Echeverría, Duarte, Sanamenterio, Pepe, y bueno, y después empezó del otro lado estaba Guerrero apretado con las turbinas, con la pala del helicóptero, que le había triturado todas las piernas, y tenía esquirlas de distintos tipos, que no sé de qué origen, si habrá sido con la explosión o si bien fueron las mismas partículas de la pala que se incrustaron en las piernas de él. Bueno, tratamos de arrastrarlo, lo corrimos del lugar, y en eso también, en esos segundos antes, también estaba la mano afuera del helicóptero de un camarada más, que salía la llama por la puerta, y se estaba quemando. Entonces estaba Acosta, el sargento ayudante, Comercindo Acosta, y le digo: bueno, se me haga que sube. Yo: no, vos sos más pesado, haceme a mí. Bueno, me pongo de espalda al helicóptero, lo subo de la pierna, lo agarra del brazo y lo tironeamos a Acosta, y lo trajimos a quien hoy es el comandante general Laranda, que se quemó, bueno, toda su campera, en su reloj le marcó toda la muñeca por el fuego que tenía, le quemó toda la muñeca, ¿no? Y el segundo comandante Sanamenterio en ese momento, con el herido, y estaba Pepe, ordena el repliegue de los que quedamos ahí, ¿no? Y bueno, yo me niego en ese momento a la orden, digo: no, yo me voy a quedar acá, porque lo vi muy, muy vulnerable para que se quede uno solo con el herido, y bueno, Pepe también hizo lo mismo. Bueno, se replegaron el resto, y por ahí vemos
un helicóptero Bell que se aproxima hacia nosotros, que eran verdes y tenían la cola pintada amarilla, y los ingleses tenían un color medio morado en la parte de atrás. Bueno, y estaba artillado, así que cuando se enfocó hacia nosotros, nosotros veíamos el helicóptero que se venía, y bueno, con el con el FAL para, lo apuntamos, hasta que nos mostró la cola que se puso de costado, y vimos la cinta amarilla y la cruz, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos volvió el alma al cuerpo, digamos. Bueno, aterriza, baja el mecánico, lo subimos en un poncho impermeable, él inyectó, no sé si tenía morfina o qué ahí, algo le puso, dentro de lo que estaba, él estaba en estado de shock, guerrero, quería que lo dejemos ahí, y quería que le dejemos una pistola, que él iba a morir ahí. Y estaba todo roto, las piernas le iban para cualquier lado, estaba realmente destruido, pobre guerrero. Así que lo subimos en el poncho impermeable, lo cargamos al helicóptero, y emprendimos el vuelo de regreso, sí, el vuelo de regreso con el helicóptero, llegamos ahí al hospital, lo llevamos hasta así como estaban en el poncho, lo dejamos ahí, volvimos a Puerto Argentino, bueno, nos presentamos, el jefe habló con Sanamenterio, con Pepe, bueno, nosotros nos sacudimos un poco porque nos chamuscamos bastante, digamos, la ropa, todo eso, se nos quemó una parte del correaje, y bueno, quedamos ahí un poco medio apichonados porque, bueno, a mí en ese interín, cuando estábamos ahí, me pegó fuerte la muerte de mis compañeros, porque lamentablemente la mayoría de ellos eran todos casados y tenían hijos, y uno de mis compañeros que vino de Calafate, que era el cabo primero guerrero, había 2 guerreros en esa misión, uno murió, que era el de Calafate, el otro, que era de Esquel, quedó herido grave. Se le ofreció, cuando estábamos en la formación, que se quedara, que iba otro que era soltero, ¿no? Sin tanto compromiso familiar, y no quiso acceder bajo ningún punto de vista, y fue. Y se me cruzó por la memoria que eran los que yo más conocía, a Guerrero, a Pereira, que también murió allí, que también tenía hijos chicos, la familia. Entonces me corrió ¿cómo le voy a decir? Un odio tremendo, una furia espectacular, ¿no? Bueno, y el deseo de volver al frente fue terrible. En ese momento no me siento orgulloso de eso, ni de mucho menos, porque fue sed de venganza más que de patria, sentí en ese momento, ¿no? Cosa que recuperé en las sucesivas misiones, en donde vi flamear mi bandera, y bueno, como que recuperé un poco que estamos peleando por la celeste y blanca, ¿no? Pero en ese momento me cegó esa situación. Y bueno, el jefe, había otra misión ahí para volver a salir, y bueno, nos volvieron a designar a los mismos que sobrevivimos que sobrevivimos, fuimos a esa misión, y bueno, perdimos 6 compañeros y un herido grave, y bueno, el resto quedamos medio entumecidos, así que volvimos con la compañía de comando, y salimos al frente de vuelta con misiles Blue Pie, y que a mí me tocó llevar el proyectil al hombro, caminando de ahí de Puerto Argentino a la primera línea, ¿no? Y otros llevaban aparato de puntería. Ahí cumplimos nuestra misión en ese momento. Y también, o sea, otra vez de nuevo, ahí después había misiones en Puerto Argentino, pero yo no estuve en ninguna de esas. Estuve sí en una patrulla en el aeropuerto, ahí en la casilla estuvimos con Miguel también. Me tocó esa, y me tocó la del día 13 enfrente de Puerto Argentino, que sí, los que nos trasladaron desde Puerto Argentino hacia enfrente, donde estaba el GADA 601,
que íbamos a cubrir esa zona de ellos y el repliegue de los soldados de ese batallón. Bueno, ahí estuvimos con Rico, ocupamos la parte superior de la montaña, tomamos posición y bueno, esperábamos ahí el combate. Veíamos a la noche el combate intenso nocturno enfrente nuestro, pero hacia nuestro lado no, la infantería de ellos no se acercaba para lo suficiente para entablar un combate, digamos. Sí, te tiraban de lejos, bueno. Y sobre la madrugada, bueno, empezaron a arreglar el tiro, el primer tiro que vino, a ver, para mí fue de alguna artillería liviana, ¿no? El primer tiro cayó en el medio del mar ahí, enfrente de Puerto Argentino, y después empezaron a arreglar el tiro sobre nuestras posiciones, y ahí entonces cubrían la cuadrícula, que es lo que explicaba Miguel, y bueno, arreglaban el tiro perfecto y empezaron a darnos con todo. Y bueno, pasamos toda la parte esa que nos dieron con todo con la artillería. Afortunadamente nosotros, más que cascotazo y anécdotas personales y demás, no pasó más que eso. Y después se ordena el repliegue a la mañana. Y en nuestro repliegue también el Rico ordena replegarse primero Gendarmería y después Ejército. Y teníamos que pasar a través de un campo minado para ir a la zona de donde estaban los tanques de combustible. Y bueno, en eso ahí se enredó las botas del comandante Díaz en 3 alambres del campo minado. Pero el comandante Díaz sacó la pistola y dije, déjenme acá que yo me hago cargo. Y bueno, no, lo manoteamos entre 3, se le sacó la pistola y bueno, yo vi la situación, como había estado en algo de práctica de explosivo, tratamos miré la situación y no era factible desengancharle el borceguí, porque ya que se había enganchado con las uñitas de los cordones del borceguí, estaba una para un lado y otra para el otro. Y no sé por qué rara razón no explotaron las minas. Lo que están en el tema saben perfectamente cómo es. Entonces se me ocurrió, había que desatarle los cordones. Bueno, se le desatamos los cordones, fue aflojando los alambres y en ese momento, por muchos años, yo creí que era por una situación divina que no explotaron por eso. Después, hablando con un camada de Infantería Marina, de ingeniero anfibio, el cabo Duau, me explicó que en esa zona había puesto un campo minado, que eran unas minas que habían traído la Fuerza Aérea y que la instalaron de una manera que no era la mejor para que explote, tenía que directamente traccionar mucho para que saltara el seguro para que explotara. Entonces por eso zafaste, me dijo. Bueno, yo siempre le agradecía a Dios y le sigo agradeciendo a Dios por estar vivo, ¿no? Bueno, después de ahí volvimos a Puerto Argentino y bueno, con las lanchas de prefectura, exactamente. Y lo peor fue ver el arribo de nuestra bandera, ver los ingleses ahí y uno tener que masticarse la bronca de verlos ahí y ya se terminó todo, ¿no? Esa cosa fue lo que más me dolió a mí, eso y la muerte de mi compañero fueron terribles. Pero ver arriar la bandera y volver a subir esa bandera de porquería de ellos, me mató. Y después me quedó grabado del helicóptero el último grito de un compañero que se quemó vivo, ¿no? Y apagó su agonía la explosión del helicóptero, que explotó 2 veces como un honguito así de mini bomba atómica, se podría decir, por la cantidad de explosivos, ¿no? Hizo 2 veces un honguito hacia arriba.
Y bueno, ahí esa es, para mí, ¿no? Figuran con tumbas en Puerto Argentino ahora, pero para mí, bueno, el único que estaría el cuerpo de él en Puerto Argentino sería Acosta, el sargento ayudante Conversindo Acosta. El resto, su tumba es el helicóptero ese, porque se quemó prácticamente todo. Y bueno, hay testigos ahí que estaban justamente mis compañeros de Infantería Marina por esa zona, que se acercó también en ese momento, que fue el Tobiano. Un gran saludo a él también. Que él lo vio después, más adelante nos hemos cruzado, como 10, 15 años después, y me contó que él lo vio seguir quemándose al helicóptero como una semana, o sea que eso quedó ahí, ¿no? Son historias de guerra. Yo puntualmente, para dar fechas, para dar lugares y topográficos, yo no soy un tipo muy de dar ese tipo de cosas. Soy bastante parco, o sea, yo siempre fui un perro de la cadena y me entrené para eso y nada más. Así que, bueno, esa es mi vivencia. Después salimos en unas cuantas misiones más, donde hay un montón de anécdotas, donde hay un montón de cosas que cuentan mis compañeros, que, bueno, yo también he estado en esas patrullas, pero por ahí corresponde que las cuenten ellos, quién fue o quién no fue, o quién hizo o no hizo, ¿no? Eso es, lo que yo cuento es una vivencia personal, lo que más me marcó a mí del combate en Malvinas, y lo que me traje de allá es mi sentir patrio grabado en el corazón y la gran angustia de no haber cumplido en su totalidad mi juramento a la bandera, que fue causal de mucha penuria en mi vida, de no haber muerto ahí sosteniendo mi bandera, ¿no? Hasta el último momento, como dice. Jurar y defender la patria hasta perder la vida. Bueno, fuimos a defenderla, pero nos faltó morir por la patria. Bueno, ese es mi pensamiento. Cada uno lo siente a su manera, yo lo respeto, pero para mí eso tendría que haber sido así. Después cada uno tendrá su propia conclusión. Quizá yo no sea el mejor para decir todo esto, pero es mi sentimiento, es lo que yo siento y es lo que yo expreso. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta que le pueda contestar, con gusto. Buenas noches, Alfredo. Buenas Yo le noches. quería hacer otra pregunta. ¿Qué sintió en el momento que estaba desatando el cordón de su camarada y teniendo todo ese explosivo, y me imagino bajo fuego enemigo, ¿no? ¿Qué sensación, cómo la vivió esa sensación así tan dramática, ¿no? Si se quiere, sí, dramática, me lo imagino al 100%. No, no es dramático, porque, a ver, si a mí me hubiera pasado, mis compañeros hubieran hecho lo mismo por mí. Es decir, con los que yo estuve, hay una hermandad, hay un sentimiento, aparte del sentimiento patrio. Cada uno sabe de qué se trata eso que estaba haciendo allí. Entonces, a ver, ¿a quién le estábamos desatando el cordón? Fue mi instructor del curso de tropas especiales, por ejemplo. Y después estaba conmigo, estaba yo con él o ellos conmigo, como sea. También en esa parte, ¿quién era? Su alférez Aranda, también ahí, y otro más. Y bueno, entre los tres hicimos lo que pudimos. O sea, se trata de, ¿qué pasa? Nosotros no sacrificamos a nuestros compañeros, o sea, vamos y venimos todos juntos, de pedazo o como sea, y vamos y venimos, lo que fuimos, como sea, volvemos. Entonces, en el orden del sacrificio de la persona, del soldado, eso es algo que está implícito, o sea, está herido, está enredado en un campo minado, esté donde esté o como esté, es tu deber, tu obligación asistir. Qué bueno, No se puede Alfredo, qué dejar ni a bueno. un herido ni a un compañero. No sé, nosotros nos formamos así. O es el sentimiento que se sintió en ese momento, o es lo que yo siento a lo mejor, o no sé. A mí me parece Sí, me imagino que eso es así.
con el solo hecho que el comandante haya dicho déjenme acá, sacó la pistola y ya me imagino la situación. Y otra cosa, ¿logró volver a Malvinas o volvería a Malvinas? Yo en particular tengo una idea distinta a mi compañero. Yo no voy a volver a Malvinas hasta tanto no tenga una vía aérea o barco nacional argentino y no vaya con pasaportes y no tenga que hacer un trámite y aguantar ningún inglés ahí. O sea, cuando eso sea nuestro, que no es nuestro, no es que sea, es nuestro, cuando los usurpadores, estos piratas mal nacidos, no estén más allí, bueno, entonces Alfredo de Bernardo va a volver. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, Alfredo. No hay por qué. Muchísimas gracias a usted por preguntar. Con permiso, señor. Sí. Quisiera hacerle una pregunta, si usted me permite. En su relato inicial, usted dice que las banderas que ustedes llevaron, ustedes las pudieron traer de regreso. Mi pregunta concreta es cómo pudieron hacer para pasar la requisa. Muchas gracias, señor. Bueno, la bandera del Escuadrón Alacrán se llevó y se cuidó, y cuando tuvimos que volver, la trajo el Solfere Aranda. ¿Cómo fue que se nos ocurrió? Bueno, les cosimos la garibaldina, como tenía dos telas, entonces se descosía la parte de abajo, la parte de la espalda, como era de dos telas, entonces se metió la bandera ahí, se volvió a coser abajo muy finito, y así pasamos todas las requisas y nunca se enteraron. Eso y otras cosas trajimos de los ingleses también. Muchas gracias, señor. Muy amable. No hay por qué. Buenas noches, mi nombre es Carlos Corsini. Alfredo, yo era el copiloto del helicóptero, el mecánico que los rescató en... Sí, sé quién es Corsini, sí. Bueno, este soy yo. Nada, lo que quería era mi apreciación. Cuando nosotros veníamos volando y veníamos evolucionando sobre ustedes, a nosotros nos llamó la atención la disciplina que habían tenido para la protección. Digo, a nosotros nos asombró desde arriba ver con qué disciplina después del evento ustedes se comportaron, ¿no? Se hizo lo que se pudo dentro de lo que pudimos. Lamentablemente quedaron compañeros apretados vivos ahí que murieron y entregaron su vida, ¿no?, en ese momento, y lamentablemente no pudimos rescatar, ya que no nos dio tiempo también, el helicóptero se prendió fuego, todo pasó este relato en un minuto y pico, no hubo más posibilidades de nada, o quizás menos, qué sé yo, no sé la relación de tiempo, pero fue todo muy rápido. Lo que pasa es que cuando uno relata, empieza a contar las cosas, parece que haya sido todo el episodio, hubiese sido todo un día, y no, nada que ver, es todo tan rápido, tan tremendo que, bueno, fue así. Sí, me acuerdo de usted, estuvo ahí le inyectó no me acuerdo qué habrá sido, ¿no? Yo no vi qué le inyectó, y Morfina, que quedó un poco morfina más de mi equipo de supervivencia. Morfina. Perfecto, le doy las gracias. Y después... No tiene por qué darme las gracias. He cumplido con su deber igual que usted. Bueno, fenómeno. En mí nace darle las gracias nada más. Se compartió el vuelo ese ahí hasta Puerto Argentino otra vez, y bueno, se lo llevó al herido al hospital, y bueno, usted siguió en lo suyo y nosotros para el otro lado, ¿no? Después, bueno, ahora lo veo a usted en este momento, y en algún otro momento hemos hablado por teléfono, y bueno, no he tenido mayor contacto, ¿no? No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, lo que sea. Si no hay preguntas, López, ¿quién era el próximo expositor?
González. González, ¿está González? Yo tengo dos preguntas para Alfredo. Adelante, paso. La primera, si te recordás, ¿cuántos iban dentro del helicóptero? Y la segunda, si recordás cómo y cuándo muere Acosta, porque dijiste que Acosta no muere en el helicóptero, ¿es correcto eso? Así es, Acosta muere en otra patrulla junto con el perro Cisnero. En esa misma misión muere. Es posterior. En el helicóptero íbamos 15 de la patrulla nuestra y el primer alférez Sánchez, que iba a ver dónde, en la carta topográfica, dónde íbamos a hacer nuestra posición para después venir con la otra patrulla y establecernos en las dos patrullas en el frente ese. Pero lamentablemente, bueno, nos derriban el helicóptero y bueno, no, esa misión no se concretó. Gracias, Alfredo. No hay por qué. Claudio, No sé si está González. Lo había visto yo hoy. Sí estaba, no sé. Ah, ahí está, ahí está. Disculpa, González. Te cedemos las palabras, González. Toca la pantalla y habilita el micrófono, por favor. Ahí deshabilitaste la cámara. la cámara y quedó. Toca la pantalla. A ver. El micrófono tiene que tocar. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Perfecto, Hola, González. muy buenas noches, muchachos. Buenas noches. Un gusto de charlar y escuchar a mis camaradas, mis compañeros, mis queridos alacranes ahí. Así que, y verlo al negro Corsini también ahí en la entrevista. Che. Es un honor para mí estar compartiendo esta charla con ustedes. Bueno, les comento una pequeña reseña. Yo vengo de la Escuela de Infantería Aerotransportado 14, de la Escuela Paracaidista. Luego ingresé a la Gendarmería. Estuve destinado en Campo de Mayo. Después me trasladaron en Concepción del Uruguay, Campo de Mayo. En el año 80 me tocó como destino el Escuadrón 37 José de San Martín. Posteriormente, en el año 81, hicimos el primer curso de Grupo de Empleo Especial, curso comando acelerado, junto con De Bernardo, que está junto con nosotros en este momento. Y luego nos tocó un movimiento cerca de las zonas cordilleranas del lago Winter, cerca entre medio del escuadrón de Esqueli y José de San Martín. Teníamos el grupo perpetrado en los pertrechos ahí, esperando algún movimiento del lado chileno, que ya la guerra ya había comenzado. El día 25, el 25 de mayo, nos citan, nos hacen bajar al escuadrón, porque teníamos que viajar a Malvinas. Bueno, entonces ahí nos convocaron al escuadrón, bajamos de los puestos, y nos juntamos en el escuadrón 37 junto con el 36 que venía desde Esquel, en la empresa, el colectivo Empresa Donoto. Nos despedimos. Aquel que tenía que despedirse se despidió y aquel que no tenía para despedirse, en el caso mío, yo soy oriundo de acá de Entre Ríos, de Paraná, y vivía solo en el escuadrón allá en el sur. Así que no tuve tiempo de despedirme de nadie porque en esa época no había celulares. Llegamos a Comodoro Rivadavia y ahí nos encontramos con el resto de los muchachos. Cara toda desconocida, no conocíamos a nadie.
solamente aquello que hicimos el curso, vagamente nos acordamos de los rostros, y bueno, así fuimos seleccionados a los 40 y cruzamos a embarcar al aeropuerto y ahí llegamos a Malvinas. Estando en Malvinas, mi función junto con un oficial, un suboficial y 2 gendarmes del escuadrón 37 de los 11 que partimos para Malvinas, nos tocó, nos designaron el grupo logístico, primero al Félix Gómez de Junco, quien les habla, González Juan Carlos, Ferreira, y no me acuerdo, había 2 Ferreiras, y no me acuerdo quién otro más, que andaba junto con nosotros en el tema de la logística. Y bueno, teníamos que abastecer a los 40. Ese mismo día que llegamos a Malvinas, esa noche, a la madrugada, amaneció el día, me acuerdo que nos impartió una orden el comandante Padaro, me dice: González, consigue un vehículo. Y entonces, ¿y a dónde voy a conseguir un vehículo? Entonces salí a caminar por ahí, por Puerto Argentino, y encontré un Land Rover, un volante a la derecha. Lo puse en marcha y arrancó, así que le traje el jeep, se presentó con el gobernador, y bueno, y ahí empezó la desidia a transitar las islas. Junto con los 2 jefes, la mayoría de las veces yo estaba junto con ellos, andaba para llevarlo para las reuniones de los comandos, estábamos juntos con los comandos, y también hacía el apoyo logístico para que a los muchachos, a los alacranes, no les faltara nada, principalmente la comida, o un mate cocido o una torta frita. Ya que el ejército no nos podía proveer una cocina de campaña porque era muy grande para cocinar para 40 gendarmes, nos mandó a buscar una olla el comandante Padaro, y no conseguimos una olla. Conseguimos un tacho de 200 litros cortado por la mitad, donde los kelpers depositaban la basura. Entonces lo lavamos. Como bien expresaba Ana Ternicola cuando llegó el comandante Irizar, pero previamente estaba el Bahía Paraíso, en Boca Capital. Hicimos un par de funciones ahí, y sustrajimos, pedimos prestado, mejor dicho, un poco de harina, hierba, azúcar, un poco de víveres para el rancho nuestro. Y con las tablas que hacían los kelpers, hacían los tejidos, nosotros hacíamos el fuego para cocinar y hacer las tortas fritas con mate. Primeramente se lavaba el tacho, se hacía el mate cocido, para cuando llegaban la patrulla, para que tuvieran algo caliente, con una torta frita. Luego se volcaba esa grasa, se ponía en otro recipiente, y ahí cocinábamos. Habíamos pedido prestado, hay un depósito del ejército, un pack de carne picada, y así que con harina y fideos hacíamos lo que hizo. Así comía la tropa, así comían los gendarmes. Y así fueron pasando los días. Bombardeo tras bombardeo. Muy pocas veces se dormía. Primeramente te acostumbras, primeramente saltas para arriba, después te acostumbras. Me tocó hacer varias recorridas, varias patrullas de noche en el aeropuerto. Me tocó andar recorriendo casa, como decía Ana Ternicola, investigaciones dentro de Puerto Argentino. Estuvimos esa noche anterior, esa mañana, a la mañana estuvimos recorriendo la casa donde supuestamente a la noche íbamos a ir el grupo del escuadrón a habitarla, cuando le cayó el pepazo ahí arriba, que la desintegró. Suerte que no habíamos ido. Y otra de las tantas cosas que por ahí me vienen en la memoria, el día 8 de junio salimos yo iba en el volante a la derecha en un Land Rover, fuimos a hacer una investigación para que vaya el resto de las tropas, según lo que había dicho el comandante Espadaro, para que la tropa, nosotros hacíamos la investigación y después llegaban ellos, el resto de los muchachos. Fuimos a la zona de donde estaban los radares de la Fuerza Aérea.
recuerdo que íbamos 4 en el jeep. El jefe, el segundo jefe, yo y otro más. Llegando, vamos a aproximadamente unos 30, 40 metros antes de llegar a los radares, nos cae una bomba, un misilazo, que desaparecemos los 4 de adentro del jeep. Y bueno, no sé cuánto tiempo habremos estado revolcados ahí. Y el jeep cae parado. Me dan la orden que lo ponga en movimiento, lo pongo en marcha y salimos de vuelta. Y resulta que ese cuarto hombre llega, no sé a qué hora habrá llegado, porque soy bastante terco para el tema de los días y las horas. Para mí amanecía y anochecía, no tenía horario. Y ahí me enteré que era de Bernardo, el que había quedado desparramado y perdido allá entre los cascotes, las piedras, la arenilla que había ahí. Era de Bernardo, que cayó solo después. Eso fue el día, lo tengo bien patente, el día 8 de junio. Bueno, y pues así fueron pasando los días, pasando las noches. Y no, otro día me acuerdo que nos mandaron con otro suboficial a recorrer viviendas, a hacer las patrullas investigativas también. Y así una noche también fuimos, una noche que nos mandaron, éramos 4 gendarmes más 4 de Rico. Fuimos a hacer, bueno, ese día volvimos todo embarrado y todo mojado entero, que fuimos a investigar por el lado de una estancia que había por esa zona por ahí. Pero volvimos sin novedad y sin nada, ¿no? Fue uno de esos. Y después, yo tuve en esa oportunidad cuando fuimos a llevarlo con el comandante Espadaro el día 30 de mayo al aeropuerto para que embarquen los muchachos, como contaban de Bernardo, para nosotros ir nuevamente después. Yo tuve la oportunidad de ir en ese camión para ayudarlo a descargar y cargar las cosas. Cuando regresamos ya no había más nada que hacer, ¿no es cierto? Después tuve en la otra, ¿cómo se dice? En otro enfrentamiento. Fue el día 13, que ya estábamos todo el grupo, la gran completo, donde ahí sí recuerdo perfectamente bien que el que me salvó esa noche a mí fue el cabo primero Echeverría, que me agarra de la capa poncho, y me tira al suelo, y doy la cabeza contra una piedra. Quedé medio nocao ahí un rato. Y después, bueno, ya la anécdota que, de la misma manera que la contó Natalia Nicola, la que la contó de Bernardo, de la misma manera la pasé yo. Y la misión nuestra era mantener, mantener las cosas en orden, mantener la calma, mantener las tropas unidas, las tropas alimentadas, cosas que puedan descansar, que puedan comer algo caliente. Y esa era la misión que nosotros teníamos en Malvinas. Era un oficial y el resto éramos todos gendarmes. La mayoría de los veteranos de Malvinas, del escuadrón, la gran parte éramos gendarmes. Oficiales, suboficiales, pero la gran parte éramos gendarmes. Y bueno, y así fueron pasando los días. Y bueno, hasta que terminó el día 13. Yo estaba junto con De Bernardo y con Natalia Nicola, que nos fueron a buscar, que nos auxiliaron ustedes ahí con la lanchita, que nos trajeron al otro día. Y bueno, y al otro día amanecimos ahí, andábamos en el galpón, subsistiendo, sobreviviendo, preguntando, charlando, que me encontré con 2 españoles, que estábamos con un muchacho que actualmente vive en Concordia, Ferreira de apellido. Estábamos sentados fumando un pucho, bueno, intercambiamos palabras así con los supuestos ingleses, y resulta que eran españoles. Bueno, el día cuando la rendición final, mal dicho la rendición, estábamos en el galpón hasta que llegó la orden de embarque. Y bueno, y ahí nos llevaron a Puerto Madryn. Y de Puerto Madryn nos llevaron a
¿cómo se llama? A Rawson. Y bueno, pues ese día fue en las derrotas, ver nuestra bandera flamear tan limpita que estaba arriba, y después ver la de ellos, fue un golpe muy duro, que muchas veces la mochila, que muchas veces, no, muchas veces, que llevamos todos los días, todos los veteranos de guerra, no solamente los del grupo Alacrán. Nosotros, los alacranes, sufrimos mucho con las pérdidas de nuestros camaradas. Sufrimos mucho, también nos apoyamos mucho mutuamente uno al otro. Así que, bueno, yo en ese momento no tenía nada, y solamente era la gendarmería. Y recuerdo que el día 3 de junio, me acordé en ese momento que tenía familia. Me acordé de una novia que tenía en ese momento. Y bueno, agarré y le pedí permiso al oficial que estaba a cargo, el primero alférez Gómez Junco, que estaba junto conmigo en el escuadrón 37. Y en ese momento estaba en Cotel, así que mando un telegrama, me acordé de la dirección de mi novia, le mando un telegrama. Estoy bien, telegrafíen, Carlos, cariño. Eso era lo único que se podía poner, o sea, por la gran cantidad, desconozco el motivo por el cual se ponía eso solamente. Bueno, ahí se enteró, así como se enteró mi familia, acá en Paraná, casi ya al finalizar los días finales de la guerra, se enteraron que yo estaba en Malvinas. Sí. Bueno, y después ya se conoce toda la historia. Las vivencias mías son esas. Hay otras que quedaron. Hay otras que quedaron ahí, nacieron y se quedaron allá. Esas muchas veces no se tocan. No, mejor dicho, no se tocan porque pertenecen ahí. Y es el lugar de ella y hay que respetarla. Siento mucho, sentía y hasta la fecha, la pérdida de mis compañeros, los que quedaron allá y los que van quedando posteriormente, los que van perdiendo la vida. Yo tengo un museo itinerante, que lo empecé a conformar en el año 89 y ando a donde sí lo requieran, yo ando con mi museo, siempre pregonando la palabra malvinera para que esta causa no muera. Y sobre todas las cosas, dejar bien en alto nuestro nombre, el Escuadrón Alacrán, de la Gendarmería Nacional. Y bueno, me retiré en el año 2004, me vine de baja. Anduve mucho tiempo mal, cirugiaba, me casé, a mi señora le daban, qué sé yo, la ropa de embarazada en la iglesia. De día yo cortaba ladrillo, de noche cirugiaba, teniendo una capacidad tremenda para robar, para facilitar, para matar, porque esa era la especialidad de uno. Pero no caímos en esa. Así que me dediqué a mi familia, a trabajar. Tomaba mucho. Era un gran tomador de vino. Que por ahí muchas veces no se reconocen las cosas, pero también las cosas hay que decir. Tuve mucho tiempo abandonado. Después de 23 años, se entera la gendarmería que yo existía. A partir del año 84 yo perdí todo contacto con todos mis compañeros. Con todos mis compañeros. Nadie sabía absolutamente nada de mí. Hasta que en el año de 2005 aparecí nuevamente en la gendarmería. Hoy actualmente me han reincorporado, me suspendieron la baja, me reincorporaron. Y bueno, estoy con todos los beneficios como cualquier otro muchacho, como todos mis compañeros también lo tienen su beneficio. Así que agradecido primeramente a Dios por haberme dado la oportunidad de haber pisado Malvinas y haberme acompañado en los peores momentos de mi vida que fueron que yo jamás nunca pensé estar en un conflicto bélico, más allá que uno había estado, que uno se preparó para esto, pero no era para esto. Ver cosas que jamás te podías imaginar que podés ver, escuchar. Y bueno, agradecido eternamente de la vida. Agradezco infinitamente a mi familia porque son el sostén
esa novia que yo les comentaba hace un rato, es mi actual mujer, mi hijo, que anda conmigo también. Y bueno, esos son los sostenes de la vida que muchas veces también tenemos que reconocerlos. Y agradecer a la sociedad, que es la que nos banca y la que nos está pagando un sueldo. Y gracias a ello, hoy tenemos medianamente un porvenir, un bienestar. Y lo siento en el alma a todo aquello otro que por esta mochila que llevamos todos los días nosotros, que cuesta y cada vez pesa más. Que se han suicidado, que se han quitado la vida. Dios y ellos solamente saben por qué motivo. Pero yo a Malvinas volvería, como dijo Alfredo, pero yo siempre dije, yo sin pasaporte, respeto todas las opiniones, yo las respeto a todos. No soy político, no soy ideólogo, pero sí tengo mis convicciones de argentino. Como comparto con gracia y aprovecho nuevamente para darle las gracias a Miguelito Natarnicola. Gracias a él, yo tengo tierra, turba, lo que él acaba de mostrar, yo lo tengo en mi casa porque él me lo dio para que yo los exponga en mi museo, como así también en el Museo de la Gendarmería Nacional, repartí lo que él me dio para que estuviese ahí. Así que, muchachos, alacranes, gracias por esta convocatoria, gracias por darme esta oportunidad, a ustedes también, los de la radio, gracias a Corsini, por lo que hiciste por nuestro camarada. Capaz que nosotros también lo hubiésemos hecho por ustedes, que no le quepa la menor duda, que no te quepa la menor duda. Infinitamente agradecido a todos ustedes. Así que les dejo un abrazo grande y estoy dispuesto a algunas preguntas que puedan hacer. Buenas noches. ¿Qué tarea difícil le tocó en Malvinas? ¿Alguna vez sintió no poder darle de comida a las patrullas o alguna vez le faltó víveres para decir, muchacho, hoy no tenemos nada, sabiendo que habían estado en el combate? No, gracias a Dios, a la tropa nunca le faltó la comida. Nunca, nunca le faltó. Por ahí no discuto, no me niego que hemos pasado hambre, pero no es porque no había, es que no se podía. No había momento, no había tiempo para poder sentarse a comer o con un plato de comida caliente. Pero la comida estaba. De alguna forma u otra, nosotros, si yo no estaba, mis compañeros se la arreglaban. Cumplí con la misión que me habían destinado. Y qué misión difícil, ¿eh? En una guerra estar es muy difícil eso, ¿eh? Lo he leído mucho en los libros y bueno, nada. Bueno, gracias por su respuesta. Gracias. Oh, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, Oviedo, ¿querés ir cerrando? Yo simplemente agradecer. Ah, ahí Romero quiere hacer una pregunta. No se escucha, Romero. No se escucha. Ahí, a ver. Buenas noches, camarada. Yo quiero hacer una pregunta a los tres camaradas alacranes. Si alguno me lo puede repetir, mi pensamiento formado de todos, de ustedes, de la boca a ustedes, o de alguno que se anime a contestarlo, ¿por qué se perdió la guerra de Malvinas? Bueno. Hay muchas anécdotas, hay muchas versiones, pero no por falta de cojones, no por parte de las tropas subordinadas. Eso que no te quepa duda. Sí, seguro de eso. Gracias. Ahí es Chul, quiere hablar. Y Silva. Sí, Chul, adelante. ¿No? ¿Quién más? Silva.
Sí, simplemente un aplauso y un viva la patria para los héroes. Y un No, por- aplauso, por favor. Viva la patria. Liberen los micrófonos. Viva los lacranes. ¡Viva la Viva patria! los lacranes. ¡Viva la patria, señores! Bueno, Gracias. si no hay otra pregunta, yo quisiera saludar y agradecerle a De Bernardo, a Notar Nicola y a González la amabilidad que tuvieron en atenderme y prestarse para contar su experiencia de combate. Creo que no teníamos que dejar pasar. Ellos también son argentinos como todos lo que venimos escuchando y no sé por qué, pero nunca lo había escuchado. Y muy agradecido, muy honorificado. Tengo el honor de haberlo escuchado, como todos ustedes, y agradecerle por estar acá contando y malvinizando. Que no se pierda nunca, que son la historia viva ustedes. Gracias. Muchas gracias, López. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Muy Bueno, bien. si querés cerrar, Oviedo. Sí, desde la Asociación de Suboficiales Argentinos les agradecemos a los expositores y a los presentes. La verdad que es un placer para nosotros poder malvinizar. Que no se pierda esto y como cuando empezó esta charla dijo López Claudio, aprovechar que tenemos los héroes vivos y podemos escucharlos en primera persona. Les agradecemos mucho. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedamos lo de la comisión. Y hay una pregunta, le voy a contestar a un señor que preguntó por qué se perdió la guerra. La guerra no se perdió